Pues buenas noches, queridos hermanos, es un gusto saludarlos. Siempre les damos las gracias por hacer su tiempo y acompañarnos. En esta noche tengo una invitada especial, es la dueña de mi corazón y la dueña de mis quincenas. Así es que se las presento. Hoy me va a hacer el favor, Flor, de compartir. Así es que los invito a orar, hermanos, para que nos pongamos en las manos del Señor. ¿Les parece? Oremos entonces. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche, Señor, por tu gran amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por tu bondad, porque tú eres bueno con nosotros en gran manera, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Padre, te damos gracias por el privilegio que nos da de conocerte en esta vida, de caminar contigo, Señor, de recibir tantas bendiciones, Señor. Y, Señor, confiando en que tú tienes una morada eterna para nosotros en el cielo, Señor. Gracias porque nos permites crecer espiritualmente en esta vida y alcanzar la estatura del varón perfecto. Señor. Gracias porque en la eternidad habrán nuevos cielos, nueva tierra y nueva Jerusalén. Y te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a alcanzar el llamado que tú nos tienes a cada uno. Ayúdanos a despojarnos del peso del pecado que nos asedia, del odio, del resentimiento, de la amargura, de la falta de perdón. Ayúdanos, Señor, a limpiarnos de tal manera que podamos avanzar y caminar contigo. Que no veamos a nadie más que a ti, Señor, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Señor, en esta noche te pedimos que seas con nosotros. Bendícenos, Señor. Vamos a estudiar la lección cuando tú sanaste a un leproso, Señor, y te pedimos que tú nos sanes también a nosotros, Señor. Primero a nosotros, Señor, antes de que nos uses para sanar a otros, Padre. Bendito seas por siempre. Oramos que toques la vida de Flori, Señor, que la uses para la gloria y la honra de tu nombre. Que tu palabra, Señor Jesús, fluya a través de sus labios, Señor. Y que tus palabras vayan acompañadas del fuego de tu Santo Espíritu, que dejen una marca en nuestro corazón y también en nuestro brazo. Haz un cambio por dentro y por fuera, Padre. Bendice a los hermanos que ya están reunidos, a los que se añadirán y también a los que lo verán por internet, Señor. Danos nuestra porción a cada uno, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Vamos a hacer unas cositas por acá. Y estamos listos. Bueno, hermanos, qué privilegio estar aquí con ustedes y poder compartirles un poquito de lo que Eric les ha estado compartiendo también acerca de la vida del Señor Jesús en los evangelios. Y miren, es tan interesante cómo, cómo los puntos de vista de cada uno de los evangelistas nos aportan para nuestra vida. Pues este tema está precioso, igual que los anteriores, y todo está basado en este libro de historias bíblicas para la vida cristiana, aunque sí uno le añade un poquito de lo que ha vivido, las experiencias que uno ha vivido y también de lo que uno ha aprendido, ¿verdad? Entonces vamos a alimentarnos los unos a los otros. A mí me gusta mucho platicar con las personas, y preguntarles cómo fue que llegaron al Señor, porque sus historias marcan la vida de uno cuando escucha, al igual que cuando uno cuenta las experiencias, bendicen a los demás, porque cada quien estuvo en una situación diferente, pero fuimos alcanzados por el mismo Dios amoroso. Aquí están los códigos QR por si se quieren unir. Y el enfoque de esta enseñanza el día de hoy es que Jesús nos enseña la importancia de mostrar compasión y amor por todas las personas. Y miren que en este tiempo que estamos viviendo, acá en todo el mundo y en todas los... Ay, perdónenme que soy rechillona yo. Lo que menos hemos encontrado últimamente es empatía, es el mostrar la compasión y el amor por las personas. Nos hemos vuelto como muy autómatas, hacemos las cosas por rutina, vemos personas que tal vez están en una situación difícil, ya se va a pasar, ya esta situación se va a acabar, etcétera. Y no nos ponemos en sus zapatos. Yo creo que básicamente es eso, no nos ponemos en los zapatos de las demás personas. Y el versículo principal que tenemos es Proverbios 14:21 y dice, peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Este lo vamos a desarrollar en este momento y luego al final para que podamos entender un poquito lo que nos enseña el Señor Jesús acerca de ser
de no menospreciar a nuestro prójimo y de ser misericordiosos con los demás. Así como está aquí señalado, que ven acá en la parte que dice peca, desglosamos aquí lo que significa de acuerdo a la concordancia de Strong's. Y pecar significa errar. Es perder, una pérdida, es faltar, expiar. Esto es muy interesante porque tiene que ver con los sacrificios que se hacían de los corderos. Significa condenar, condenar en el caso de que nosotros mismos nos condenamos al errar, culpable, daño, defraudar, delinquir. Miren, estas dos últimas palabras a mí me tocaron mucho porque defraudar, uno piensa en este tiempo donde a veces a uno le venden humo, ¿verdad? O le venden productos que uno paga y al final ya no llegan. No sé si alguno de aquí lo han defraudado alguna vez, lo han timado, ¿verdad? Pero eso significa también pecar. Estamos timando, la verdad, estamos defraudando a nuestro Padre y estamos siendo delincuentes también. Y uno pensaría, ah, no, delincuente es el que roba, el que mata, etcétera. Pero si pensamos, el pecar también es estar robando la verdad. Es estar robando con mentira, es estar robando la reputación de otras personas, es estar robando pues podría ser hasta también materialmente dinero, recursos de la empresa en la que trabajamos, etcétera, ¿verdad? Entonces, pecar significa eso. Pero miren cómo es que Dios nos lleva al punto de que si nosotros menospreciamos al prójimo, estamos pecando. ¿Y qué es menospreciar? Dice acá en la Strong's, en el H936, dice faltar al respeto, despreciar y tener en poco. Y era lo que les hablaba al inicio. Ahora estamos en un tiempo donde no estamos hablando mal de los jóvenes, estamos hablando mal de todas las personas, de la tercera edad, de la mediana edad, de los adultos, de los jóvenes, de los niños. Es una falta de respeto lo que se ve en la crianza de los hijos y en la forma de comportarnos con los demás, en el desprecio que les mostramos a los demás en el tenerlos en poco. La persona que tiene, cuando tenemos nosotros en poco a los demás es cuando nos creemos superiores y eso es orgullo, ¿verdad? Entonces, estamos pecando cuando estamos haciendo de menos a los demás, tal vez porque nosotros sabemos algo que ellos no saben o tal vez porque nosotros tenemos algo que ellos no tienen. O sea, el menospreciar, esa es una falta de respeto. Y es increíble que lo que en este tiempo que estamos viviendo abunda es esa falta de respeto. Ustedes entran a algún lugar, y decimos buenas tardes, es rara la persona que contesta, entramos a un ascensor, un elevador, igual la gente es una falta de respeto el no contestar, el estar metidos dentro del teléfono, revisando y como que las personas que están entrando y saliendo a donde sea, en una clínica médica, como que no importa, no nos interesa, ¿verdad? Eso es menospreciar. Y el prójimo, pues obviamente, ¿verdad? Todos sabemos que el concepto de prójimo es eh, alguien cercano, pero miren lo que dice acá, dice asociado. O sea que mi prójimo viene a ser mi asociado, viene a ser como un socio para mi vida. Es un amigo, es un cercano, es un compañero, un jornalero, un vecino, y cuando nos metemos al tema de vecinos, ¿verdad? No sé ustedes, pero yo creo que todos tenemos cierto grado de sufrimiento con las personas que están cerca, ya sea de casas, ya sea de oficinas. Pues los vecinos siguen siendo personas al igual que usted y que yo, ¿verdad? Y el comportamiento con el prójimo uno dice, ay, pero es que tan fácil que es amar a Dios, pero al prójimo sí no. Pero acuérdese cómo se resume la ley de los profetas. Y los profetas es amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces aquí también viene otra parte muy importante que es, ¿me estoy amando yo realmente como para que pueda amar al prójimo también? Porque muchas veces estamos dando de lo que tenemos en nuestro corazón. Entonces, si estamos menospreciando al prójimo, ¿será que hay menosprecio en nuestro corazón también? Y por eso es que no podemos extendernos en amor con los demás. Pues hay mucho que tocar en ese tema, pero ahorita no lo vamos a hacer, sino más adelante. Y la misericordia, ¿qué es la misericordia? Sino doblar o inclinarse en bondad hacia un inferior. Ya, a mí me llamó la atención que dice doblar o inclinarse. Quiere decir que cuando se imparte misericordia, estamos en un lugar alto del cual nos estamos inclinando o bajando.
Y eso me dio que pensar, porque realmente quien es misericordioso es Dios. Dios tiene su trono, Dios está en las alturas, Él es el que se inclina a mirar al hombre, que es nada, pero que hay aliento de vida puesto por Él mismo en nosotros y se inclina con bondad hacia nosotros que somos seres inferiores. Entonces dice también que misericordia es favorecer o conceder, es implorar amigablemente, apiadarse, compadecerse, dar favor. Miren esta palabra que se llama, que dice gemir. ¿Por qué creen que misericordia puede ser gemir? Nos extendemos en misericordia con el prójimo cuando gemimos en oración, en intercesión por la persona. Hace poco leía un material de un pastor de acá de Guatemala que decía que realmente nosotros torcemos el propósito de cuando nos enteramos de los problemas de las demás personas, que si Dios permite que nosotros nos enteremos, no es para juzgar, criticar, burlarnos o caer en chisme, sino es para gemir en intercesión. O sea, realmente el extendernos en misericordia con el prójimo también significa extendernos con intercesión en la oración, por el problema por el que estén pasando, por la situación en la que están pasando. Significa hacer merced, mostrar, orar, pedir, piedad, rogar, suplicar. Y con los pobres, ¿qué es un pobre sino un necesitado? Y miren esta palabra también que se dice deprimido. Y estoy segura que muchas de las personas que estamos acá hemos pasado por cuadros de depresión, que tal vez están como disfrazados o que ya los hemos racionalizado y pensando, no, es que así tiene que ser, así es la vida. Pero miren, la depresión puede tocar a la puerta de cualquiera de los que estamos acá. Y déjenme decirle que pues, las personas que saben que hemos estado ahorita con nuestras mamis un poquito malitas, tanto Eric como yo, eh, platicando con Marcos, que es mi hijo y que es psicólogo, ¿verdad? Hablábamos un poquito, tocábamos el tema de la depresión, o sea, ninguno estamos exentos, porque la depresión, pues que al final podría ser un enojo en contra de la situación, y por qué no un enojo en contra de la persona que creó la situación, que es Dios mismo, ¿verdad? Y pasar periodos donde uno no tiene deseos de hacer nada, de pensar, eh, no sé cómo ha vivido usted sus depresiones, pero a veces dan ganas de salir corriendo y de irse a vivir a la China o a otro país más cercano. Pero como que dejar las cosas por un tiempo y darse uno un tiempo para respirar, pero el punto aquí es que el mundo no deja de girar, la vida no deja de transcurrir, así que uno tiene que hacerle frente. Y entonces es donde tal vez uno la depresión la va haciendo como a un ladito, pero es como esa cosa que sigue viviendo con uno. Entonces, si usted pensaba que no era pobre porque tal vez tiene los recursos necesarios, porque tal vez no carece usted de su alimento diario, que realmente yo creo que todos los que estamos acá escuchando, no nos falta el alimento diario porque Dios lo prometió y porque Dios ha cumplido. Y yo le puedo decir y le puedo dar fe que hasta el día de hoy nunca nos ha faltado el alimento diario. Entonces, pues ese enojo con Dios también, ¿verdad? También la pobreza de mente, ¿sí? Que podríamos decir que es ignorancia. ¿Y cuántos de acá no somos ignorantes? O sea, todos somos ignorantes. Hay cosas que no sabemos. Todos los días aprendemos más de alguna cosa, pero hay cosas que no manejamos todos los conceptos. Entonces, somos pobres de mente también, o de circunstancias. Somos afligidos, fatigados, estamos en una posición humilde, que no es la exaltada, ¿verdad? Y oprimidos y sufridos. O sea, si pudiéramos encasillar al ser humano, realmente el ser humano es un ser pobre. Y los que estamos viendo este estudio en este momento, para que nos ubiquemos, todos somos pobres, en algún sentido, en alguna área de nuestra vida. Entonces, realmente cuando el versículo aquí dice, peca el que menosprecia a su prójimo, más el que tiene misericordia de los pobres, estamos todos incluidos en esta palabra, en este concepto que somos pobres, ¿verdad? Y bienaventurado, ese es el premio, o digamos, lo que vamos a recibir al no menospreciar al prójimo, es que vamos a tener felicidad, vamos a ser dichosos, ser rectos, estar estables, correctos, ir hacia adelante, ser honestos, prosperar, enderezar. ¿Enderezar qué? Esta voluntad torcida que todos traemos por naturaleza. Vamos a ser gobernadores, ¿de qué? De esta tierra
que el Señor nos ofreció la tierra de nuestro corazón para poder sacar a esas naciones que nos hacen la vida cuadritos, ¿verdad? Vamos a poder guiar, ir, llamar y restituir. Entonces, desglosado esto, más adelante vamos a entender por qué lo desglosamos y para qué. Número uno, desde el punto de vista de San Lucas, vamos a leer Lucas 5 del 12 al 17. Y dice, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Miren, esto de ver los evangelios, una historia contada por cada uno, es muy interesante porque quiere decir que cada uno estaba en un lugar diferente y un lugar estratégico para ver lo que sucedió. En el caso de Lucas, él vio que este leproso, dice que estaba completamente leproso, está lleno de lepra. Vamos a ver en un momentito el concepto de lepra natural y también de lepra espiritual, pero dice que estaba completamente lleno de lepra y que cuando vio a Jesús se postró el rostro en tierra, o sea, pegó su rostro en tierra. Es el mismo leproso el que vamos a ver desde diferente ángulo, pero es como que lo hubieran visto en diferentes tomas. Lucas lo vio postrado sobre él con su rostro en tierra, polvo con polvo. Sí, porque salimos todos del polvo de esta tierra y él estaba con su rostro pegado al polvo. No le importó. Acuérdense que la tierra y el campo y todo nunca ha sido limpio, ¿verdad? Y era polvo con polvo. Vamos a ver el siguiente. Este es según Marcos. En Marcos 1, 40 al 45 dice, vino a él un leproso, que es el mismo, rogándole, e hincada la rodilla, se da cuenta como aquí no lo presentó como que estaba con su rostro en tierra, sino que tenía hincada la rodilla, le dijo, a mí se me hace que Marcos lo que vio fue antes de que se postrara, sino que cuando vio a Jesús, se puso de rodillas, se humilló, se puso en el lugar que le correspondía. Perdón. Y dice que Jesús, teniendo misericordia, oiga lo que tuvo Jesús, misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y le dijo, quiero, sé limpio. O sea, lo mismo, ellos escucharon, los evangelistas, el anterior y el de ahora, escucharon lo mismo, puedes limpiarme. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Yo le pregunto a usted, aquí Marcos lo que vio es la reacción de esta persona que estaba enferma, que necesitaba su limpieza, la limpieza de lepra. Vamos a ver más adelante cómo es que se le trataba a un leproso, y es que realmente tenía razón en haber salido a publicarlo mucho y a divulgarlo. Él estaba feliz de que él ya podía acercarse a las personas, de que ya no le estaban huyendo, de que él ya podía ser una persona normal, que ya no iba a pasar por esa situación lo que la enfermedad le provocaba. Una enfermedad es la pérdida de salud. Ese es un duelo. El perder la salud tiene que afectarnos de muchas maneras, y sabe que no solo a usted, sino a nuestro alrededor, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros jefes, a todo el entorno en el que nosotros nos movemos. Eso tiene que afectarnos. Entonces, para él, el que haya sido limpio, el que haya
recibido la limpieza del Señor Jesucristo, tuvo que haber sido motivo de felicidad. Y dígame usted, pues cada temperamento es diferente, pero cuando estamos contentos, cuando estamos felices, no es que podamos permanecer en un lugar sentado sin hacer nada. O sea, Dios nos creó de manera emotiva. Y más de alguna manera tenemos que usar para demostrar que estamos felices. O sea, usted no puede decir que está feliz y está con la cara de enojado, ¿sí? Uno tiene por lo menos que sonreír, por lo menos que mostrar un poquito de júbilo. Pues ya pasó el mundial, ¿verdad? Y pues si le gustan los deportes, perfecto, está súper. Pero cuando su equipo al que usted le iba, porque usted había llenado su quiniela, metía el gol, no me va a decir usted que no se levantaba del sillón o donde estuviera usted sentado, si no es que estaba en el estadio, y levantaba las manos y daba un buen grito de felicidad. Es porque así nos creó Dios. Ahora, el hecho de que esta persona haya salido a publicarlo, a decirlo, a contarlo, es porque había recibido de la mano del Hijo de Dios la sanidad que necesitaba. Y así es con nuestras vidas. Por eso es tan importante que durante el tiempo de alabanza nuestro cuerpo, nuestro ser está dispuesto a rendirle a Él toda la gloria y a expresarle, perdón, lo feliz que estamos porque Él nos salvó, porque Él nos libró del pecado en el que estábamos metidos y nos dio una nueva oportunidad de poder conocerlo, de tener una vida nueva. Entonces, este leproso, eso fue lo que hizo y eso fue lo que Marcos pudo ver. Perdón, como que me quisiera enfermar. Bueno, realmente no me quiero enfermar, pero como tengo un poquito seca la garganta. Luego, vamos a ver el punto de vista de Mateo. Jesús sana a un leproso. Nuevamente en Mateo 8, del 1 al 4 dice, cuando descendió Jesús del monte, aquí ya nos cuentan un poquito más de la historia, ¿verdad? Que descendió del monte, le seguía mucha gente. ¿Se puede usted imaginar en ese tiempo, verdad? Yo siempre pienso cuando el Señor Jesús estaba en medio de la multitud, eh, cómo se daba la situación. Y acuérdese que en ese tiempo pues no había perfume, bueno, sí había perfume, pero era muy caro, pero no se usaba desodorante. No sé si tenían la costumbre de bañarse todos los días. Dios, ¿cómo aguantó el olor corporal de la gente natural y el olor del pecado de cada persona que se le acercaba? Uno a veces piensa, no, el pecado no tiene olor, por supuesto que tiene olor. Pensemos cuando nosotros no andamos bien, eh, cuánto alejamos a nuestros seres queridos, cuánto alejamos a la gente porque lo que hablamos no es de edificación y eso es como que si usted hablara con una persona que tiene mal aliento, o sea, hace que la gente no se le acerque, que se le quiera ir. Entonces, lo mismo es el pecado sí tiene un olor que repele a la gente y por supuesto que repele a Dios, ¿verdad? Y le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él. Aquí se da cuenta que Mateo no dice tenía rostro en tierra, no dice que tenía hincada la rodilla, sino que se postró ante él. Las secuencias son raras, pero pensemos, primero hincó la rodilla y luego se postró. Y el siguiente paso fue ponerse con el rostro en tierra. Entonces, cada uno vio una secuencia diferente. Y dice que perdón, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, y en eso coinciden los tres evangelistas, Señor, si quieres, sabían a quién se estaban dirigiendo y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús siempre le contestó, en los tres evangelios que se menciona, dice Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero. ¿Se da cuenta cómo Dios siempre quiere limpiarnos? Si tan solo le decimos, Señor, ¿quieres limpiarme? ¿Puedes limpiarme? ¿Te gustaría? ¿Estarías de acuerdo? Yo lo necesito porque soy necesitada, soy una enferma, pero ¿quieres tú hacerlo? Y el Señor siempre nos va a decir, sí quiero. Y dice, se limpió. Y al instante su lepra desapareció.
Dese cuenta que aquí no dice lo sanó, sino lo limpió, porque la lepra se tenía que limpiar. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. El hecho de que mandara al leproso delante del sacerdote es porque iba a ser un testimonio para los sacerdotes. No era tanto, em, no era tanto para la gente en sí, sino para las personas que estaban en eminencia. Pensemos que el sacerdote era el que dirigía en ese tiempo al pueblo judío. Y el hecho de haberse presentado o de presentarse delante de él, el sacerdote lo que iba a hacer era guiarlo a presentar una ofrenda para purificación. Iban a poder dar testimonio de que él había sido limpio y entonces que la gente ya no lo rechazara. Era parte de lo que la ley estipulaba para una persona leprosa. Pero por eso en los tres evangelios el Señor Jesucristo le dijo al leproso para testimonio a ellos. Si ellos lograban ver que el Hijo de Dios había limpiado a un leproso, tenían que creer que era el Hijo de Dios. Era un testimonio a favor del Señor Jesucristo. Que lo tomaran en cuenta ya era otra cosa, ¿verdad? Ahora, ¿qué es la lepra natural? Miren lo que encontré en relación al tema, es que es una infección que afecta principalmente los nervios periféricos y la piel, que es el órgano más grande del cuerpo humano. Pero también, y solo una cosa aquí importante que tenemos que tomar en cuenta, la piel es algo que se ve, es algo que no se puede ocultar. O sea, yo a ninguno de ustedes les puedo ver cómo es su corazón, no les puedo ver cómo está su hígado. Para eso pues existen los exámenes de los laboratorios y las máquinas que hacen eso en este tiempo. Pero antes, al igual que ahora, no tenemos rayos X en los ojos, no tenemos ese tipo de rayo de capacidad para poder ver el interior de las personas. Pero la piel sí se puede ver. Y entonces la lepra era una enfermedad visible, era algo que podíamos ver y podíamos señalar y podíamos juzgar, pero también afecta otros sitios tales como las mucosas, o sea, los órganos internos, los ojos, increíblemente yo no sabía eso, los ojos, los huesos y los genitales. Es parte del cuerpo humano. Toda la lepra afecta no solamente exteriormente, sino interiormente. Yo pensaba que era solamente cuestión de piel y no, también afecta nuestro interior y dice que este daño nervioso, como afecta también, ¿verdad? Los nervios, o sea, los periféricos, puede provocar la pérdida de la percepción del dolor. Por eso es que una persona que tiene lepra puede perder una parte de su cuerpo, porque como no tiene percepción de dolor, es muy fácil que se pueda parar en un vidrio, que se pueda parar en un clavo y no lo sienta. Entonces ahí es donde puede infectarse y puede perder una parte de su cuerpo, lo que puede derivar en la pérdida de partes de extremidades, ay, perdón, debido a lesiones repetidas o infecciones a través de heridas que pasan desapercibidas. Cuando los huesos y el tuétano que está dentro de los huesos están impregnados con esta enfermedad, porque es una enfermedad que inicia por fuera, pero luego va penetrando hacia las otras partes del cuerpo interiormente, entonces va infectando, ¿verdad? Entonces, cuando llega el tuétano, dice que están impregnados con esta enfermedad, las articulaciones de las manos y los pies pierden el poder de funcionar también y se caen del cuerpo. O sea, qué tremendo es esto, porque si se cae todo aquello que se pueda caer. La lepra, me imagino, imagínese usted sin manos, sin pies, sin piernas. Pensaría un poquito tal vez cómo es esta enfermedad, la diabetes, si no se cuida bien. La nariz, por ejemplo, que es cartílago, o sea, es parte, la gente que tenía lepra o que tiene lepra en la actualidad, aunque dicen que ya está erradicada, es algo que se puede notar cuando está uno enfermo, o sea, es algo visible. Y dígame usted, pues no sé qué le pasaba a usted en su adolescencia, pero en mi caso yo sí padecí un poquito de barros y de espinillas. Y recuerdo que cuando tenía unos 15, 16 años, si me salía un barro, yo no quería salir a la calle porque sentía que lo primero que iban a ver era el barro que yo tenía en la frente o en la mejilla o donde fuera.
Era algo increíble, con un barro que tiene su tiempo de evolución y donde ya su proceso y luego se va, se puede usted imaginar con gente que si con la lepra perdía su nariz, ¿qué podía hacer? No podía hacer nada. Entonces, qué difícil esta enfermedad. Y la persona infectada también puede experimentar debilidad muscular, obviamente, ¿verdad? Porque si afecta a los músculos y empieza a deteriorarlos, pues no va a poder sostener el esqueleto y pérdida de visión. O sea que es una enfermedad que nos hace ser enfermos de la vista, o sea, vamos a carecer de visión, vamos a carecer de poder ver de cerca, de lejos, como sea, porque afectan nuestros ojos. Y sus complicaciones más severas son la desfiguración, que era lo que hablábamos, ¿verdad? La deformidad y la discapacidad, porque si nos quedamos sin miembros como las manos, como los pies, obviamente nos convertimos en personas discapacitadas, ya sea por el compromiso neurológico o por la ceguera. Igual, si no, si perdemos la vista a causa de esta enfermedad, pues obviamente no podemos ir a donde queremos ir, no podemos ser personas autónomas y necesitamos que nos guíen, que nos lleven, que nos traigan. Entonces, la pérdida de la salud es súper importante y en este caso, que es la lepra, pues era visible. Hay enfermedades como, por ejemplo, el hígado graso, pues la hipertensión, tantas enfermedades que son internas que si usted conoce a alguien y le da la mano, no le va a poder usted decir, ah, ¿verdad que usted padece el corazón, ¿verdad? Ah, usted padece de las articulaciones, ¿verdad? O usted padece del hígado graso. O sea, son cosas que uno no puede ver, pero la lepra sí. Y ahora vamos a ver desde el punto de vista de la lepra espiritual. Si ustedes se quieren informar un poquito más, pueden leer Levítico 13 y 14, los ambos capítulos. Son muy descriptivos acerca de lo que era la lepra, cómo se trataba, cómo era el sacrificio que se ofrecía, etcétera. Pero la lepra en la Biblia era una visitación especial del juicio directo de Dios. No era una enfermedad que uno pueda decir, era una bacteria, era un virus, se la contagiaron, se la pegaron. Era una visitación especial del juicio directo de Dios. Imagínense qué tremendo es eso. La lepra espiritual simboliza el pecado y las leyes de separación de un leproso. Perdón, la lepra espiritual simboliza el pecado y las leyes de separación de un leproso representan, miren qué interesante, la separación que hace el pecado entre el pecador y Dios y el pecador y el pueblo de Dios. La lepra no solo separaba al leproso de Dios, separaba también de la comunidad. Ay, perdón, separaba también de la comunidad. O sea, el tener lepra no solamente era una distancia con Dios, sino también era una distancia con el prójimo. Entonces, aquí ya vamos avanzando un poquito más en relación a la lepra, ¿verdad? El espanto y el disgusto proyectado hacia aquellos con una enfermedad tan sucia y aborrecedora como esta son indicativos de la forma que un pecador se muestra ante Dios. Si nos podemos ubicar un poquito con nuestro pecado, no el pecado ajeno, no lo que hacen las demás personas, los demás hermanos. No hablemos de la gente que es impía, hablemos de nosotros mismos y de nuestra comunidad y de nuestros hermanos en Cristo. El disgusto de ver a alguien, yo no sé, tal vez los que son médicos que están aquí en este grupo no les afecta mucho el ver sangre, el ver heridas, el ver órganos cuando los son extraídos o cosas como esas, pero es bien usual que el ser humano no le guste ver sangre, no le guste ver heridas abiertas, no le guste tener que curar a alguien que tiene una herida abierta, ¿verdad? Es como, se tiene que tener este tipo de vocación, ¿verdad? Ya es ser una bendición poder ser de esa manera, pero la mayoría de mortales no somos de esa manera. Entonces, si podemos pensar en una herida abierta que tal vez ya se está descomponiendo, etcétera, así es como se puede ver un pequeño vislumbre, digamos, de lo que el pecado representa para Dios. O sea, la carne, cuando usted compra carne que va a consumir para su alimento,
Si usted deja la carne fuera de la refrigeradora y se olvida de ella, al poco tiempo, a los días, eso ya está descompuesto, ya generó gusanos, ya tiene un olor diferente. O sea, ese mismo olor y esa manera de putrefacción de la carne, pensemos, cuando pecamos, de esa manera es como el pecado se presenta delante de Dios, nuestro pecado, el de cada uno de los que estamos acá. Sea cual sean nuestras malas inclinaciones, sean cuales sean nuestro pecado más recurrente, de esa manera es como el pecado se presenta delante de Dios. Y la estricta exclusión de un leproso en el tabernáculo de Dios y su estricto aislamiento de la comunión humana son una figura de la separación de un pecador del templo de Dios y de la comunión con el pueblo de Dios. O sea, cuando estamos pecando y no nos arrepentimos, obviamente, crea una separación increíble con Dios y por ende, consecuencia es una separación con los hermanos. El no perdonar los pecados a los demás, el no pedir perdón a Dios por nuestro pecado nos hace no tener una comunicación o una comunión saludable con el cuerpo de Cristo. No sé si les ha pasado, pues a mí sí me ha pasado que cuando no me he arrepentido delante de Dios por algo, no tengo deseos de tener comunión con nadie más, porque o sea, es el mismo pecado el que nos aleja. Y obviamente, si tengo comunicación con alguna persona, en vez de ser para esta persona de bendición, lo que soy es tal vez piedra de tropiezo, porque en vez de estar declarando las maravillas de Dios, hablando la obra que Dios ha hecho en mi vida, tal vez lo que hago es estarme quejando, es estarme hablando mal del prójimo, es estar fijándome en las cosas que no debería. Entonces, todo eso hace que la lepra, eso es lo que hace que no tengamos una buena comunicación con el cuerpo de Cristo. Y como la lepra era el directo e inmediato juicio de Dios por el pecado, solo Dios puede curar ambos, al leproso y al pecador. Únicamente Dios puede hacer eso. O sea, si se fijan, los leprosos o sea, se acercaron al Señor Jesús porque algo les hizo ver que Él era el Hijo de Dios y que podía limpiarlos. Pero imagínense, pudieron haber ido a buscar curanderos, pudieron haber ido a buscar médicos de esa época, pero ninguno les iba a dar la sanidad que necesitaban ni la limpieza que tanto necesitaban. Y el sumo sacerdote de Dios pronunciaba al leproso sano y hacía los ritos ordenados para la limpieza y los admitía a una renovada comunión con los santos. Cuando ya eran sanos, porque había como, cuando lean Levítico 13 y 14, había un tiempo donde ellos tenían que estar fuera del campamento y tenían que hacer ciertas cosas, y cuando ya eran sanados o limpiados, se presentaban delante del sumo sacerdote e igualmente hacían los ritos que él le decía, ¿verdad? O sea, ofrecían una ofrenda para el Señor Jesús, para Dios, pues en el caso del Antiguo Testamento, y tenían que hacer todos estos rituales, que por esa razón fue que el Señor Jesús le mandó al leproso que fuera a presentarse con el sacerdote, para que le indicara qué más tenía que hacer. Y las prohibiciones para los leprosos, entre algunas pues, cuando lean Levíticos 13 y 14 van a encontrar, están estas. Número uno, que no podían pertenecer a la congregación ni adorar a Dios junto a su pueblo. O sea, estaban alejados de familia y amigos. Y yo creo que ahorita podemos ubicarnos un poquito más, ya luego de haber pasado la pandemia. Si regresamos a esos días, a ese tiempo, se recuerdan que muchas veces, pues los que estamos casados y tenemos hijos, pues nuestro círculo más cercano, pues estábamos ahí. Pero, por ejemplo, mucha gente que vivía sola estuvo todo ese tiempo de la pandemia sin comunicación. O, por ejemplo, las personas que sí tenían que salir a trabajar y que dormían en habitación separada en la misma casa, que aplicaban muchas reglas higiénicas para no contaminarse. Vimos muchos videos por ejemplo, los médicos que les tocaba llegar a sus casas, bañarse, no tenían contacto con su familia, se extrañaba lo que era abrazar. Y si usted es apapachador, de que le gusta a- abrazar a su familia, que le gusta besar a su familia, que le gusta estar en comunión y juntarse, ese tiempo fue así como muy, muy duro, muy difícil.
¿verdad? No sé si vieron ustedes alguna vez un video, este me gustó mucho, de un hospital donde había personas enfermas y extrañaban abrazar a sus seres queridos y entonces lo que hicieron fue una cortina de plástico donde metían guantes y entonces a través de la cortina y los guantes se abrazaban y tenían contacto. Era tan importante, es tan importante el contacto y lo vamos a ver más adelante porque el ser humano fue creado de esa manera. O sea, el hecho de que a veces tal vez no nos guste mucho que nos apapachen o que nos abracen, no es lo natural. Porque tenemos un Dios abrazador, tenemos un Padre que le gusta abrazarnos con amor y con misericordia, que le gusta perseguirnos, que le gusta mostrarnos el amor que nos tiene. O sea, fuimos creados de esa manera. También en la segunda parte dice gracias. Que debían mantener al menos una distancia, escuche, de 50 metros de los demás. 50 metros es demasiado, pero demasiado. Pero con el viento a favor era de 80 metros. O sea, las personas con lepra no podían acercarse a los demás, o sea, para nada. Y si se acercaba mucho, incluso la gente le lanzaba piedras para que no se acercaran. Encima de que estaban enfermos, encima de que no podían recibir abrazos, de que no podían estar con su familia, no podían estar con sus amigos, no podían estar en comunión, no podían estar en la presencia de Dios, en este caso, pues presentar ofrenda dentro del templo, no podían, estaban, los sacaban del campamento, les lanzaban piedras, o sea, en vez de decirle, no, no, aléjese, sino, no, con la piedra, como que fueran perros. ¿Han visto que gente que a los perros les lanza piedras, que no debería de ser así? Pero le lanzaban piedras para que se alejaran. En una de esas que tenían buena puntería y los lastimaban. A esto, a esta parte se refiere la cita que estamos trabajando, de que nos tenemos que extender en amor y misericordia con el prójimo, porque estamos pecando si no lo hacemos y porque estamos, en vez de darles amor, estamos dándoles dolor, les estamos produciendo dolor, les estamos produciendo daño. ¿Verdad? Entonces le lanzaban piedras para que no se acercaran. Obviamente la gente no se quería contagiar o qué sé yo, tenían sus prejuicios, ¿verdad? Como en todo tiempo ha habido prejuicios. Y esto interesantemente también en la tercera parte que dice, debían usar ropa rasgada. Ropa rasgada. ¿A quién de aquí le gusta vestirse con harapos? No estoy hablando de la ropa para estar en casa, no estoy hablando de la ropa para dormir, tampoco de la pijama. Estamos hablando de ropa rasgada. Debían usar ropa rasgada. ¿Por qué cree usted? Para que se notara que tenían las llagas, las heridas. Tenían que tener la cabeza descubierta y en este caso es rapada. Se tenían que rapar, cortar su cabello. ¿Sí? ¿Ha visto a las personas que están enfermas de cáncer? Es difícil ver a una persona, aún decía que tenían que raparse o rasurarse las cejas, todo lo que tuviera cabello en su cuerpo. Es la expresión de una persona sin cabello y sin cejas es bastante impresionante. Y la persona que era leprosa tenía que hacer esto. Dice que tenía que llevar un barbijo, o sea, cubrir su boca, tener como una especie de, de no sé, chalina diríamos en este tiempo, de tal manera que se cubriera su boca, ¿sí? Y además debían de anunciar gritando. Miren, no dice así como que quedito, ¿verdad? Inmundo, inmundo. No, tenían que gritarlo. Inmundo, inmundo. Y no solamente lo hacían ellos, sino también lo hacía el sumo sacerdote. O sea, todo el mundo tenía que enterarse que era una persona leprosa. Todo el mundo tenía que enterarse. Y eso no le suena a usted así como en este tiempo que es tan fácil juzgar a los demás, ¿verdad? Y empezar a decir, sí, esa persona hace y deshace, y esa persona es, y ya, y dice, y piensa, y etcétera. Así, a todo pulmón lo decimos, ya ni siquiera hay un poquito de medida, sino que ya, no sé, o sea, era lo que hablamos al inicio de la falta de respeto que se da en este tiempo de gritarle a la gente, no sé, pues estamos en la era de los videos, ¿verdad? Y muchas veces en los videos aparece gente que de la nada empieza a patear a personas que son indigentes, a insultarlos y no se ponen a pensar en la miseria en la que están o lo que están pasando.
Pues es la misma historia con los leprosos. No solo están llevando una enfermedad encima, no solamente tienen reglas estrictas de no acercarse a las demás personas, de vivir en un aislamiento, en un ostracismo, digamos, ¿verdad? Y muchas veces nosotros eso de tirar piedras es así como que no te juntes con aquel, no te juntes con aquella, porque tal cosa, porque tal otra. Eso es encima de que está pasando una situación difícil de dolor. No solo estamos hablando de enfermedad, sino cualquier circunstancia dolorosa, de sufrimiento que esté pasando una persona. Y encima de todo le tiramos la piedra de que no se junten con esta persona, no le hablen. No hace que se te peguen sus malas costumbres, no hace que te confundan y crean que sos igual. ¿Me entiende? Nos estamos ubicando con este tema. Y eso es lo que hacemos. Y encima de todas estas personas tenían que evidenciar que estaban en esa situación. O sea, era lo que les digo, es una enfermedad muy visible, es una enfermedad que no podían esconder. En todo caso, digo yo, ¿por qué tenían que usar ropa rasgada y no era mejor usar una túnica? Pero tenía que ventilarse la herida para que no se infectara, imagino yo también. Tenía que tener la cabeza rapada, tenían que fijarse que no tenía pelo en ese tiempo, pues la gente tenía su pelo largo, etcétera. Era su imagen, era era a quien conocía a la gente y cuando le daba la lepra, esta persona se transformaba en otra persona, o sea, era una imagen completamente diferente. Su imagen estaba por los suelos y encima de todo le huían. ¿Alguna vez le han huido a usted? Y no a causa de Cristo, no por ser cristiana, no porque anda hablando usted bien del Señor Jesús. ¿Le huye la gente algunas veces? Porque cada vez que abrimos la boquita decimos algo que no es agradable y podemos decir, ah, no, es que yo soy sin filtro, es que yo las cosas como son. No, hermanos y hermanas, nosotros también tenemos que tener misericordia cuando vamos a hablarle a las personas. Y no que saquemos siempre 100 puntos, pero si en algún momento no sacamos los 100 puntos, sino que quedamos debiendo puntos, lo que tenemos que hacer es ir y disculparnos y pedir perdón y reconocer que lo hicimos mal. Tal vez sí era una verdad, pero tenía que ser una verdad dicha con amor. Dicha con misericordia, una verdad que lleve en conjunto una solución, una manera de decir, yo sé que estás pasando por esto, pero oremos, clamémosle al Señor para que el Señor haga algo con esto o para que tú entiendas y veas el bien de Dios para tu vida en esta situación, ¿me entiende? Entonces, esas las prohibiciones que tenían los leprosos. Ahora, habían clases de lepra y vamos a empezar con la primera que era la lepra blanca. Este es el orgullo de revelación. No vamos a entrar en mucho detalle. Hay muchos estudios muy lindos en la página de la iglesia donde podemos encontrarlo, pero esto nos va a servir para ubicarnos un poquito en el tipo de lepra que nosotros tenemos. Dice, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María era leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. ¿Se acuerdan un poquito de esta historia? Fue cuando Moisés, que fue el elegido por Dios para llevar al pueblo de Israel a la tierra de Canaán, decidió tener una esposa cusita. Las leyes judías eran muy estrictas y pues no podían mezclarse con tribus no, con otros pueblos, ¿sí? Y en este caso, pues María y Aarón eran los hermanos de Moisés, eran sus allegados, eran sus mano derecha e izquierda, yo qué sé, gente que lo apoyaba. Y resulta que cuando vieron que Moisés tomó a la mujer cusita, tuvieron una revelación en la cual decían que cómo era posible que Moisés, siendo la autoridad, hubiera hecho lo que hacía y que acaso solamente por Moisés podía hablar Dios, que ellos también estaban ahí, etcétera. Y entonces esa gran revelación que muchas veces nosotros tenemos de cómo las cosas deberían de ser y que estamos menospreciando, las cosas o la manera como Dios está obrando en nuestra vida, se nos ocurre una mejor revelación, le damos cabida a la oportunidad de decir, Señor, no me estás dando lo mejor. Señor, me estás dando algo que no me agrada, que no me está haciendo bien y que sería mejor si lo hicieras de otra manera. Realmente le estamos diciendo al Señor, Señor, no me estás dando lo mejor, te estás equivocando. ¿Me entiende? Cuando discutimos la autoridad de Dios para nuestras vidas.
Entonces somos propensos a que se nos forme esa lepra blanca. ¿Qué pasó con María? María tuvo que hacer todo el proceso para poder ser limpia de lepra nuevamente, pero todo el mundo se dio cuenta que ella tenía esta situación. Tuvo que dejar ella a su familia en el campamento y aislarse. Y miren qué interesante, porque uno de las de parte del proceso de que una persona leprosa fuera limpia era estar aislada. Y no me va a dejar usted mentir, que los momentos cuando nos sentimos más solos o cuando tenemos oportunidad de estar solos es cuando empezamos a meditar un poco más en la situación en la que hemos fallado. Dios nos habla en medio de la soledad. Yo me imagino que tenía que ser de esa manera para que recapacitara María. Y en este caso, pues los leprosos. Pero en el caso suyo y el mío, tenemos momentos de soledad. Y eso es bien importante porque en esos momentos es cuando empezamos como un poquito de introspección, ¿verdad? Y el Espíritu Santo nos habla y nos muestra cositas que no nos gustaría ver, que no nos gustaría escuchar, que no nos gustaría como entender que somos el problema de una situación, pero esos momentos de introspección es lo que hace que el proceso de limpieza de nuestra lepra blanca pueda seguir su curso. Si usted y yo dejamos que el Espíritu Santo nos escudriñe, le aseguro que Dios en su misericordia nos va a mostrar en qué estamos fallando. Mire, muchas veces es porque esta lepra nos ha afectado tanto la vista que no podemos ver. Otras veces es porque no queremos ver. La peor es cuando no queremos. Pero si acaso es porque la lepra ha invadido tanto nuestro sistema espiritual interno, ¿qué más que la introspección y ese tiempo de soledad con Dios en nuestro cuarto de oración para que Él nos hable, para que Él señale, para que Él traiga a luz aquello por lo cual nosotros estamos en esa situación? Miren, muchas cosas, o sea, todas las cosas vienen de su mano. Hay cosas que nos la buscamos nosotros, ¿verdad? Pero Dios nunca deja de tener el control. Pero cuando son las cosas que nosotros nos buscamos, cuando son consecuencias de nuestras malas decisiones, de nuestro mal actuar, de nuestra ignorancia, lo que pasa es que viene el Espíritu Santo y empieza a sacar a luz. Y empieza a mostrarnos a través de una persona que nos dice, a través de su palabra, a través de una prédica, a través de recordarnos. Yo siempre les digo, cuando platico con personas y les digo, el Espíritu Santo nos habla a través del aroma. Hay aroma que para usted es agradable y le trae buenos recuerdos, y hay aromas que inmediatamente fruncimos la nariz y decimos no me gusta, porque muchas veces nos traen malos recuerdos, pero esos malos recuerdos que usted en ese momento tiene, deberíamos de escribirlos, deberíamos de tener un cuadernito de recuerdos y escribir aquello que nos produjo y escribir qué sentimos cuando tuvimos ese recuerdo, porque eso es parte de lo que Dios quiere limpiar en nuestra vida, que está en el inconsciente y que Dios en su misericordia lo trae al consciente. Entonces, no digamos, ay, no, de eso no me quiero acordar. No, Señor, ¿por qué me recordaste esto? ¿A causa de qué? ¿Es porque andas detrás de algo en mi vida? ¿Qué es lo de lo que me tengo que arrepentir? ¿Qué es lo que tengo que cerrar? ¿Qué es lo que tengo que poner delante de ti para que tú lo sanes? ¿Me entienden? Entonces, María pudo ser limpia hasta que cumplió el proceso de sanidad. Perdón. Luego nos vamos a la lepra roja. Dice Levítico 14:37, y examinará la plaga, y si se vieren manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales parecieren más profundas que la superficie de la pared. Este era un tipo de lepra donde se miraban manchas verdosas, pero en este caso vamos a tomar la que dice rojizas. Y esto tiene que ver con el orgullo de redención. ¿Se recuerdan que redención significa salvar? Redimir es salvar una situación, redimir es rescatar. Entonces, la lepra roja tiene que ver con nuestro orgullo de querer salvar una situación, de querer cambiarla, redimirla, cambiar por completo lo que está viniendo a nuestra vida. Y en este caso es Naamán. El caso de Naamán, se recuerdan que era el general del ejército de Siria,
Era, mire lo que dice la palabra, un varón grande delante de su señor. O sea, debe haber sido imponente su tamaño. Si era un hombre, un varón grande delante de su señor, estaba en el ejército, era un general, tenía que haber dirigido cientos de personas, era una persona con liderazgo, una persona que era el encargado de llevar para la guerra o para lo que fuera, era una persona de un carácter dominante, se podría decir, para poder tener ese don de mando y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero tiene un pero era leproso. Y se recuerda de la historia de Naamán, que fue a buscar al profeta. El profeta le dijo que tenía que bañarse en cierto río, cierto lugar. Y él decía, pero ¿por qué tiene que ser ahí? ¿Por qué no puede ser en este otro lado? Porque aquí hay más bonitos, más hermosos, más limpios. ¿Por qué me está mandando, digamos, hablando en términos de ahora, en ese charco, chuco, sucio? Porque no puede ser de esta manera. ¿Se da cuenta cómo el orgullo de redención le estaba a él haciendo sentir que él podía salvar la situación? O sea, si se trataba de lavarse con agua, podía ser cualquier agua, entonces yo mismo me voy a bañar allá en el agua de mi tierra. Pero resulta que tenía que ser en un lugar específico. Dios lo estaba mandando ahí. ¿Por qué creen que lo estaba mandando ahí? Porque necesitaba humillarse, porque él creía que él, por ser capitán, podía salvar cualquier situación, podía rescatar cualquier situación, tenía la fuerza suficiente. Sin embargo, no podía librarse de la lepra que lo estaba atormentando. Al final de tantas, pues de acuerdo a la historia de la Biblia, se sumergió en las aguas y fue limpio. ¿Se da cuenta? Y bueno, a mí eso me hace pensar en las aguas de su palabra, en las aguas que nos limpian a cada momento de nuestra maldad, de nuestras malas intenciones, de nuestro orgullo de redención, de querer decirle a Dios de qué manera hacer las cosas, cuándo hacerlas, cómo hacerlas, decirle que no debería ser de esta manera, sino de la otra, de hacer otra cosa, si la palabra dice eso y hago otra cosa porque de esta manera me sale mejor a mí. No, es la palabra, nuestro mapa, nuestro guía. Son las aguas de su palabra las que nos van a llevar al lugar donde está nuestro amado y sus aguas son las que van a limpiarnos de toda esa maldad y de esta lepra que nos hace querer saber o creer saber cómo salvar una situación, cómo redimirla. Vamos a la siguiente lepra, que es la María, y esta tiene que ver con el orgullo de satisfacción. En Levítico 13:30 dice, el sacerdote mirará la llaga, y si pareciere ser más profunda que la piel, y el pelo de ella fuere amarillento y delgado, entonces el sacerdote le declarará inmundo, es tiña, es lepra de la cabeza o de la barba. Ya vio que aquí es un tono amarillento. Y en este caso tenemos la historia de Giesi, que en Segunda de Reyes 5:27 dice, bueno, Giesi era el asistente del profeta, perdón, Samuel, creo. Ahorita ya crucé profetas. Pero el punto es que Naamán fue con él y fue el que le dijo. Y entonces Naamán estaba tan agradecido que le dijo, te voy a dejar tesoro, te voy a dejar. Pero el profeta dijo, no, o sea, Dios te quiso limpiar. Pero Giesi le jugó la vuelta y entonces fue con Naamán y le pidió que le diera como una ofrenda, diga usted, una donación, que le diera un poquito de lo que le estaba ofreciendo a su amo. Y entonces vino y Naamán creyó que sí, que iba en nombre del profeta, pero no, no fue así. Y esto es lo que pasa. La María tiene que ver con el orgullo de satisfacción porque lo que tenía Giesi era que tenía ambición. Él quería esos recursos porque obviamente, o tal vez, ¿verdad? Él pasaba sus penitas con el profeta y pues él quería un poco más de recursos. Entonces, lo que dijo es, bueno, le voy a ir a pedir en nombre de mi amo, en nombre yo pues, yo soy su siervo y a mí me lo va a dar y se lo dio que si lo descubrieron. Y entonces por eso en Segunda de Reyes 5:27 dice, por tanto, la lepra de Naaman se te pegará a ti y a tu descendencia. Miren qué triste lo que dice, para siempre. Y salió de delante de él leproso. Qué triste que a causa
de querer jugarle la vuelta a Dios realmente, porque, hermanos, nosotros creemos que somos de los niños pequeños todavía, que cuando jugamos escondite y por ponernos en una esquinita y cerrar los ojos, no nos van a ver. La verdad que Dios está en todos lados, Dios es omnipresente, Dios nos ve, Dios conoce nuestro levantar, nuestro sentar, conoce lo que pensamos, conoce lo más profundo de nuestro ser. ¿No va a conocer Dios nuestras malas intenciones? Así como conoce las buenas, por supuesto que va a conocer las malas intenciones. Dios sí puede ver a través de nuestro cuerpo, puede ver nuestra alma, puede saber qué estamos deseándole a los demás, puede saber qué va detrás de lo que estamos haciendo ahorita, qué queremos obtener. Y esto fue lo que le pasó a Giesi, que quería obtener más. Como que si Dios no estaba encargándose de sus necesidades y de su familia, les aseguro que nunca le faltó el alimento, pero quiso más, quiso satisfacer más su carne. Y entonces el premio que sacó fue que iba a tener lepra y su descendencia para siempre. Qué triste. Entonces, pongámosle atención a esto porque nuestras malas elecciones como cabezas de familia, como padre, madre, afectan a nuestros hijos. Las buenas y malas decisiones afectan a nuestra familia. Nuestras buenas y malas intenciones afectan a nuestra comunidad, a nuestros vecinos, afectan a todo, y máxime si nosotros estamos en eminencia. Si usted es jefe, si usted es empresario, si usted es padre de familia, si usted es líder en su iglesia, tengamos cuidado si estamos buscando nuestro orgullo de satisfacción, porque entonces vamos a tener lepra y se la vamos a heredar a nuestra descendencia. Entonces pongámosle atención a eso. Y la lepra verde tiene que ver con los celos y la envidia. En Levítico 14:37 dice, y mirará la plaga, y si se vieren manchas en las paredes de la casa, cavernillas verdosas o rojas, las cuales parecieren más hundidas que la pared. Aquí habla de verdes. Y este caso nos lo va a ejemplificar el rey Usías. El rey Usías fue un rey increíble, fue un rey que eh, pues buscaba de Dios y todo, pero él tuvo un problema. Y en Segunda de Crónicas 26:21 dice, así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Segunda de Crónicas 26:21. El rey Usías, para él no fue suficiente lo que tenía y le molestaba lo que tenían los demás. Él quería más. O sea, miren, la palabra de Dios dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿sí? Y eso es comprobadísimo. Así como ha dicho Eric en otras ocasiones, no es malo tener dinero. El problema es el amor que le tengamos al dinero. Y miren la balanza, lo saqué de un material de la doctora Hicks. La lepra verde tiene dos lados. Uno es celoso de lo que es propio, o sea, los celos de mío, o sea, no compartimos, es todo mío, mío y todo debería ser para mí y suficiente con que yo lo tenga y soy celoso de mis cosas, ¿sí? Y mío, 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 mío y, por ejemplo, miren, eso pasa mucho en cuestiones ministeriales. eh, por ejemplo, si el Señor nos toca a todos y nos ama a todos por igual, y yo sí estoy de acuerdo que si el esposo y la esposa somos una sola carne, el llamado es para ambos. Y en el caso, hay muchos casos donde o Dios pensarán que Dios usa más a la mujer o Dios usa más al varón. Y entonces empiezan los celos entre ellos. Pero son celos insanos. Pero no es porque Dios use más a uno más que el otro. Es porque uno de ellos se deja usar más por el Señor. Están los temperamentos, ¿verdad? Unos son más expuestos y otros son menos expuestos, pero igualmente el que la pareja tenga celos uno del otro, porque uno sobresale más o porque uno es más visible, eso es parte de la lepra verde. ¿Me entiendes? Espero darme a entender con esto. Pero, o por ejemplo, si eso se da mucho en los colegios, y déjeme llevarlo para que retrocedamos un poquito a la infancia, el tiempo en que estuvimos estudiando en la primaria,
donde teníamos amigos, amigas afines, y etcétera. Y ahí está el grupo de las que les gusta comer chicle, por ejemplo, el grupo que les gusta estarse peinando todo el día. Estoy hablando como mujer, ¿verdad? Porque yo estudié solo en un colegio de mujeres, tal vez por eso. O el grupo de las que son deportistas. En el caso de los varones, tal vez el grupo de los que están en el equipo de básquet, los varones que les gusta más las matemáticas, y etcétera. Y parte de los celos, de lo que es propio, porque así lo ve el ser humano y cree erróneamente que es propio, es que tal vez el compartir amistades sea algo que no debería de pasar. Ah, no, si sos mi amiga, no podés hablarle a ella. Es lo que les decía, no solamente la persona está herida, sino encima de todo le tiran las piedras. Entonces, el hecho de no querer compartir de lo que tenemos, de lo que por gracia hemos recibido, porque ni siquiera es nuestro, pero en este caso, relaciones, no querer por ejemplo, tal vez en la familia. Ay, no me gusta que mis hermanas se junten con aquellas primas de por allá o que mi mamá y mi papá se estén juntando con mis tíos de por allá. Hay unos celos que no son naturales, ¿me entiende? Porque es mío. Son ese tipo de celos. Y del otro lado está la lepra verde, que es de la envidia, que es envidioso de lo que es de otro. O sea, tal vez yo tengo lo suficiente pero no quiero que esa persona tenga también lo que yo tengo. O sea, o tal vez no tengo lo suficiente o me hacen falta cosas porque pues todos no podemos tener todo, ¿verdad? Aún la persona más rica del mundo, tal vez lo que le falta es la paz, qué sé yo. Pero si alguien más tiene algo que yo no tengo, ese es otro tipo de lepra, el envidiar lo que otro tiene también, porque lo quisiera para mí. O sea, no me alegro con el bien ajeno, sino me enojo y eso me da envidia y me molesta. Entonces, ya habiendo visto estas cuatro tipos de lepra que menciona la palabra de Dios y conociendo un poquito más del contexto, de lo que era una persona leprosa. Solo quiero hacer un énfasis en relación a cuando los leprosos llegaron a pedirle al Señor que los limpiara. El llegar a pedir ayuda a alguien o el beneplácito o la misericordia de alguien, eso ya nos está humillando. Y si nos damos cuenta, la lepra realmente lo que representa es el orgullo del ser humano. Y todos estamos incluidos en este tipo de orgullo, todos. En menor o mayor escala, a algunos les afecta unas cosas más que las otras, pero pues como el tema de ahorita es tratar al pobre con misericordia, no menospreciarlo. Creo que aquí lo que trata de decirnos es que nosotros no vamos a poder menospreciar al pobre si nosotros reconocemos que somos pobres, ¿me entiende? Porque menospreciamos a aquellos que creemos que son inferiores. Entonces, si aún no nos hemos ubicado con que tenemos estas cuatro tipos de lepra en nuestra vida, ¿verdad? La del orgullo, de revelación, de redención, de satisfacción y los celos y las envidias, si no nos hemos visto, no hemos reconocido nuestra calidad de necesitados. Entonces, una vez que reconozcamos que somos necesitados, vamos a poder vernos a la misma altura que las demás personas y vamos a reconocer que también podemos extendernos en misericordia porque pertenecemos al mismo equipo, ¿sí? Pero si acaso nosotros creemos que no es necesario extendernos en misericordia con los demás, de menospreciar a nuestro prójimo, ay, no es que no me gusta estar con esa persona porque, ay, ¿cómo habla? No me gusta estar con esa persona porque de verdad que solo tonteras dice. Cada vez que abra la boca, tonteras dice. Ah, es que a mí no me gusta estar con esa persona porque siempre que viene quiere que yo le dé de mi comida. Ah, es que no me gusta esta persona porque siempre que se me acerca me viene a pedir dinero. No me gusta esta persona porque qué sé yo, me cae mal que habla con la nariz. O sea, les estoy poniendo ejemplos tontitos, ¿verdad? Pero en primaria, cuando estábamos chiquitos, ahí era bien fácil decir, ay, no te juntes con aquella, no te juntes con aquel. Si te juntas con fulanita, ya no sos mi amiga. Si te juntas con fulanito, entonces ya no vas a estar en el equipo de los meros meros, de la élite. Cosas como esa, ¿me entiende? Entonces, el hecho de menospreciar al prójimo nos dice mucho, nos dice cuánto creemos que nosotros no somos necesitados, nos dice cuánto creemos que somos algo cuando realmente somos nada.
Y volvamos a leer el versículo principal que dice, peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Vamos a ser felices si tenemos nosotros, si no menospreciamos a nuestro prójimo, y la misericordia nos va a dar a nosotros felicidad para con las personas pobres. Además, vamos a poder sembrar y cosechar porque vamos a tener también nosotros misericordia por parte de los demás. Porque, hermanos, hemos ofendido a nuestro prójimo muchas veces. Y algunas veces tal vez no nos han perdonado cuando hemos pedido perdón, pero no importa, sigamos pidiendo perdón. O sea, confiemos en que el Señor toque el corazón de la persona. O sea, no porque alguien no me perdonó, voy a dejar de pedirle perdón a los demás, qué culpa tienen los demás. Además, yo fui perdonada. Yo alcancé misericordia con Dios. Entonces, no puedo menospreciar a las demás personas. Y aquí solo estoy hablando de cosas como más superficiales y simples. Pero miren, hermanas, hermanos y hermanas. A veces menospreciamos al prójimo porque el prójimo tiene algo que nos hace falta a nosotros. Y tal vez ese prójimo es más amoroso que nosotros mismos. Tal vez por eso lo menospreciamos y nos cae mal. O sea, menospreciar, lo leímos aquí, es faltar el respeto, es despreciar, tener en poco. O sea, tú no vales nada. Para mí no vales nada. Pero tenemos en poco a la gente que muchas veces nos redarguye de tal manera porque nosotros no estamos dando ese tipo de fruto que esta persona está dando. Y cuando el leproso se acercó al Señor, se dieron cuenta las tres posiciones que mencionan los evangelistas. Dice que hincó su rodilla, o sea, dobló su rodilla. Ya es una posición de humillación. Pero se acuerdan que los arados tenían una parte que se hincaba en la tierra. Bueno, nuestro primer paso es en oración, arrepintámonos, hinquemos la rodilla en demostración de que el que está delante de nosotros es el que puede limpiarnos y puede cambiar nuestra vida. Número dos, dice que se postró. Postrarse ya no es estar apoyado en las rodillas, es que el cuerpo completo se fue para adelante. ¿Se acuerdan que los leprosos podían perder alguna extremidad? Tenían dolor muscular, huesos débiles, podían tener tenían llagas. O sea, no es una persona saludable la que se está hincando y postrando. Es una persona que tal vez ya no tenía ni las fuerzas para poder sostenerse y se postró. Y número tres, puso su rostro en tierra, o sea, posición completamente horizontal. Y la posición horizontal nos habla de humillación, nos habla de humillarnos, de ponernos en el lugar humilde, reconociendo que el que está arriba es superior a nosotros. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor Jesús? Dice que Él extendió su mano y lo tocó. Tenían prohibido tocar a los leprosos. Era parte de lo que tenían que abstenerse las personas. ¿Se acuerdan que hablamos de los abrazos, que tenían que estar en el exilio temporalmente y que tenían que estar incomunicados? El Señor Jesús vino y se extendió en misericordia. Él sí dio misericordia, aunque él fuera una persona inmunda, aunque estuviera sucio, porque se acuerdan que ellos tenían que ir gritando inmundo, inmundo. Entonces se extendió y los tocó. El toque del Señor Jesús, o sea, con el tacto, con su tacto, con su piel sana, Él tocó y limpió. Entonces, ¿qué nos impide a nosotros obtener la sanidad, la limpieza que necesitamos para poder también nosotros mostrarnos misericordiosos con las demás personas, para poder dejar de menospreciar a nuestro prójimo? Lo importante aquí, hermanos, es reconocer que somos leprosos, reconocer que tenemos esas cuatro tipos de lepra y que necesitamos hacer algo al respecto. No se trata de, ay, sí, pues sí lo he tenido desde siempre, pues así de plano, si Dios no me limpia, no me lo quita, ahí le estamos echando la culpa a Él. No, aquí se trata de decir, Señor, reconozco que soy leproso, reconozco que necesito limpieza y sanidad, y eso solamente puede venir de tu mano y solamente tú me puedes sanar. Ahora, si usted me dice, ah, sí, yo tengo más lepra de este color que de esta otra, vaya a su cuarto de oración y pregúntele al Señor, Señor, muéstrame dónde está esa lepra que me está impidiendo tener comunión contigo y me está impidiendo tener comunión con mis hermanos. Muéstrame en qué te estoy fallando. O sea, lo mejor que podemos hacer al ir al cuarto de oración es ir en la calidad de necesitados, en calidad de prójimo, perdón, de pobres, perdón, en calidad de leprosos que necesitamos limpieza y sanidad.
Y Jesús nos sana y los limpia de la lepra con su tacto. ¿Qué es lo que sale de las manos del Señor Jesús? Se recuerda que ahí metieron un clavo en cada lado. Ahí hay sangre suficiente para que su tacto pueda limpiar nuestro tacto, nuestra piel, nuestra lepra. De ahí salen torrentes de sangre continuamente cada vez que nos acercamos al cuarto de oración, al altar, a pedirle perdón, a reconocer, a pedir perdón y a esperar a que Él nos hable y nos limpie y nos pueda levantar para poder dejar de menospreciar al prójimo. O sea, si usted tal vez se preguntaba, es que, ¿por qué será que me cuesta tanto darme con los demás? ¿O por qué será que me cuesta tanto acercarme a tal persona? Piense ahorita en nombres. ¿Por qué será que me cuesta tanto tener relación con esta persona, con esta otra? Es porque estamos menospreciando, porque estamos teniendo en poco a esta persona, porque estamos pensando que somos mejores y superiores que esta persona. Dios nos ayude y les voy a pedir que por favor cierren sus ojos y que le pidamos al Señor que nos ayude en esta noche. Amén. Bendito Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra infinita, porque llega a tiempo y fuera de tiempo. Señor, gracias, Señor, porque esta noche nos has hablado, Señor, en relación a nuestro orgullo, Señor. Padre bendito, reconocemos delante de ti que somos orgullosos, Señor, que creemos que somos lo mejor, que sabemos todo, que podemos salvar cualquier situación, que tenemos la fuerza necesaria para hacerlo. Perdónanos, Señor, porque creemos que sabemos mejor que tú, Señor, que sabemos más que tú, Señor, porque también te hemos menospreciado a ti, Señor, y hemos creído que, Señor, nosotros somos superiores a ti, Señor. Perdónanos por esta terquedad, por esta necedad que vive en nuestro corazón. Perdónanos, perdónanos. Y esta noche, Señor, clamamos tu sangre preciosa, la sangre que brotó de las manos de tu Hijo Jesús. Esa sangre preciosa que está viva, que nos limpia, que nos transforma, que nos regenera, que nos convierte, que puede limpiarnos de esta lepra que nos está ahogando, Señor, que nos hace estar de una manera, Señor, muerta, proclamando a cada momento que somos insensatos, Señor, que somos inmundos, Señor, perdónanos. Sánanos, límpianos, Señor. Si tú quieres, Señor, si tú quieres, haznos sanos, Señor. Si tú quieres, límpianos, Señor, límpianos, límpianos, Señor, con tu sangre preciosa, Señor. Clamamos tu sangre, Señor Jesús, 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 Jesús. Bendito tu nombre, bendito tu nombre, Jesús. Señor, ya no queremos ser los de antes, Señor. Deseamos, Señor, estar en tu presencia y agradarte, Señor. Ayúdanos, Señor, a no menospreciar a los demás, Señor. Ayúdanos a no menospreciar al prójimo, Señor, porque es pecado. Señor, reconocemos que hemos pecado en esa área, Señor. Reconocemos que somos pecadores, Señor. Perdónanos, Señor, por faltar el respeto a ti, Señor, y faltarle el respeto a los demás, por hacerlos de menos, Señor, por creer que somos nosotros los que somos más. Perdónanos. Muéstranos, Señor, cuán pobres, cuán necesitados somos, Señor. Señor, y que tú te extendiste en amor y misericordia, Señor, para salvarnos, para levantarnos, para que podamos conocerte en este tiempo, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender lo finito que somos, Señor, y a entender que tú eres un Dios grande, maravilloso, amoroso, Señor, que te gusta abrazarnos con tu amor y tu misericordia, Señor, que te gusta tocarnos con tus manos limpias, Señor, y que desprendan sanidad, salud para nosotros, Señor. Te amamos, te amamos, te amamos y bendecimos tu bendito nombre, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén.